Para los que no me conocen, soy periodista y para mí es un placer estar hoy acompañándolos, conduciendo este evento, que es el único evento que está poniendo a la educación en primer lugar, tratando de entender que sin educación en el primer lugar no hay un desarrollo sostenible de la democracia y una democracia inclusiva. Así que gracias a todos por estar acá y darle ese lugar a la educación. Es un evento donde se reúnen autoridades nacionales, provinciales, referentes de distintos espacios de la sociedad civil y expertos para tratar de dialogar, de llegar a acuerdos y de debatir sobre la educación. Los invitamos a todos a participar, a quienes les interese y tengan redes sociales con el hashtag La Noche de la Educación y arrobando, por supuesto, a las redes de Argentinos por la Educación, que es @arg.xedu. Y bueno, les queremos agradecer especialmente a las autoridades nacionales y provinciales que están acá. Tenemos un espacio muy interesante de debate, de diálogo, muy plural, pero antes los invito a pasar a los directivos de Argentinos por la Educación, que son parte del equipo que hacen posible que hoy estemos todos acá. Así que un fuerte aplauso para Ricardo Torres, presidente de Argentinos por la Educación, y también a Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación. ¿Se escucha? Sí. No. Anda. Bueno. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, tengo un papelito porque no quiero olvidarme casi de nada de lo que quería decir. Quiero agradecerles a todos que estén acá. Para mí es un orgullo ser parte de Argentinos por la Educación, como muchos de ustedes que nos acompañan hoy. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho estos años. Para ser 5 nada más, creo que hemos logrado una presencia en los medios que nos permite ver cómo se discuten temas de educación. Hemos estado en la discusión y el pedido de los 180 días de clase, que este año se cumplen y ya están algunas jurisdicciones en 190 días. Hemos participado en la discusión sobre la conectividad de los colegios. Hemos participado en la discusión y el pedido y movilización por la apertura de los colegios durante la pandemia. Hemos puesto casi 100 millones de datos en disposición y libertad para que cualquier experto, periodista o interesado pueda contestarse todas las preguntas que alguien hoy puede hacerse sobre la educación. Hemos movilizado casi 300.000 familias. En fin, para 5 años, muchas cosas. Quiero empezar agradeciendo primero a ese grupo que muy al principio creyó en el proyecto y de alguna manera puso dinero y tiempo para que esto se desarrolle. Quiero agradecer también a un equipo de jóvenes que creyó en el proyecto y lo llevó adelante. Son ellos los que hoy han logrado que Argentinos por la Educación tenga el lugar que tiene, así que también quiero ser agradecido. Obviamente a los más de 100 expertos y referentes educativos que nos ayudan, nos dan su tiempo generosamente, sus mejores conocimientos y nos permiten trabajar en conseguir nuestro objetivo, con lo cual con ellos también muchísimas gracias. Muchos están acá, decenas de periodistas que también nos ayudan a difundir lo que hacemos. Mi agradecimiento a ellos. Y tengo un agradecimiento especial para los gobiernos. Durante los años de historia de Argentinos por la Educación, 2 coaliciones gobernaron la Argentina, Cambiemos y Frente de Todos, 4 ministros nacionales, muchísimos ministros provinciales con los que nos hemos visto. Con todos discutimos. Todos en algún momento se quejaron de lo que escribíamos. Pero también puedo decir que hoy todos nos consideran una presencia positiva en la discusión de esta comunidad que lo único que quiere es la mejora de la educación nacional. Estamos comprometidos con la defensa de la educación nacional y motivados para que
el diálogo sea el camino para defenderla y no la defensa de pequeños o intereses políticos de corto plazo. Con lo cual, a todos los funcionarios y exfuncionarios los considero parte de Argentinos por la Educación y les agradezco que sean parte de Argentinos por la Educación. Por supuesto, a quienes nos acompañan hoy, les agradezco muchísimo que estén acá. Autoridades presentes, autoridades pasadas, periodistas, el equipo de Argentinos por la Educación, familias de las que trabajan con nosotros, representantes de ONGs que trabajan con nosotros, los donantes, que sin los cuales no podríamos ni pensar en hacer el trabajo que hacemos. ¿Cuál es el propósito de Argentinos por la Educación? Lo que nosotros queremos es contribuir a fortalecer la educación nacional. Nuestro rol es generar el espacio y la discusión social para que los dirigentes políticos y los expertos puedan hacer los cambios que todos queremos que se produzcan. O sea, facilitar el trabajo para que la sociedad pueda darle el lugar que merecen quienes saben cómo y qué hacer con cada uno de los aspectos que involucran a la educación. Estamos convencidos que en educación las coincidencias son mucho más importantes que las disidencias. Es un campo fértil para los acuerdos. Queremos ser parte de que se logren esos acuerdos. Si en la educación lográramos esos acuerdos, estoy seguro que podría ser un ejemplo extraordinario para otros sectores, donde las diferencias hacen más difícil la discusión. Mi experiencia, que cuando hablamos con referentes y con expertos y con funcionarios, están más de acuerdo, cualquiera sea su color político, que en desacuerdo. Con lo cual, creemos que ahí hay un camino que podemos mostrarle a otros sectores. Por último, quiero decir que no todo está mal en la educación. En la Argentina casi el 100% de los chicos van a la escuela. Eso no es normal en países de la región o comparables. Eso es muy bueno. Quiero decir que la escuela todavía en las familias es una figura de notable influencia y notable prestigio. O sea, están las bases para que trabajemos en la mejora de la calidad educativa. Y eso es un poco a lo que queremos ayudar. A que sobre esas bases que la sociedad ya nos brinda, todos los chicos en la escuela y todas las familias dándole la importancia institucional que tiene la escuela, nos permita mejorar. Así que bueno, creo que termino diciéndolo otra vez, gracias a todos. Esperamos cumplir con nuestro propósito y contar con la ayuda de todos ustedes para cumplirlo. Así que muchísimas gracias por estar acá. Bueno, gracias Ricardo. Yo me adhiero un poco a las gracias. Gracias a cada uno, gracias a todos por estar acá, de verdad, de corazón. Yo quería compartir unas palabras simplemente de por qué estamos acá, por qué Argentinos por la Educación, por qué la Noche por la Educación. Nosotros empezamos en 2017 con una misión muy clara, viendo una necesidad muy concreta, que es la de organizarnos y movilizarnos desde la sociedad civil por la educación, y haciéndolo siempre en base a evidencia. Y hoy tenemos una visión bastante concreta también de lo que tenemos que lograr, que para nosotros se reduce a dos cosas muy sencillas, no sencillas, más bien simples, de entender, difíciles de hacer, que son que los chicos estén en la escuela y que los chicos aprendan. Como bien decía Ricardo recién, en estos 5 años fuimos teniendo una serie de logros, venimos teniendo algunos logros, venimos viendo algunos avances, y tienen que ver con una forma de trabajo que tenemos, que muchos de ustedes conocen, que básicamente se basa en 3 ejes que nosotros llamamos datos, acuerdos y movilización. Desde los datos buscamos dar una respuesta técnica, desde los acuerdos una respuesta política y desde la movilización una respuesta social. De eso se trata Argentinos por la Educación. Pero
aunque tenga al presidente de la Fundación al lado, tengo que confesar que al principio tuve mis dudas cuando empezábamos. Me acuerdo, acá está Víctor, compañero de batallas, los primeros días estábamos, un poco la foto era la siguiente, teníamos una oficina, pero no teníamos mesas, hacíamos un montón de llamados, pero nadie nos atendía, y producíamos informes que nadie publicaba. Entonces, bueno, de alguna manera eso justificaba un poquito estas dudas de las que cuento, ¿no? Pero la verdad, fueron pasando un montón de cosas día a día, mes a mes, año a año, que a mí me fueron generando mucha confianza en lo que estamos haciendo. Me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a verla a Irene Kitt, una de nuestras referentes educativas, a su casa en Caballito, y me acuerdo que me abrió la puerta como con, no sé, casi como con sospecha, con un poco de desconfianza, y nos pusimos a hablar, y entre mate y mate fuimos llegando a una buena conversación, hasta en un momento me dice, estoy para sumarme a Argentinos por la Educación, vale la pena. Y a mí eso me quedó muy marcado. Y viendo a muchos de ustedes acá, también se me vienen otros momentos, en particular se me vienen muchos momentos de la pandemia, de esos infinitos Zooms, reuniones virtuales que hicimos, organizados con distintos dirigentes y ONGs que están acá. Pero me acuerdo de un momento puntual que fue, organizamos un Zoom con madres de todo el país. Y en ese Zoom una madre tucumana toma la palabra y dice llorando, estoy desesperada, no sé qué hacer, mi hijo está desconectado de la escuela. Y me acuerdo, todos los que estábamos en ese Zoom, de alguna manera como que se nos erizó la piel, porque creo que en las lágrimas de esta señora vimos la lucha que tantas madres llevan día a día por la educación de sus hijos. Y es otro momento que a mí me quedó marcado. Podría compartir un montón de momentos de estos 5 años, pero ese no es el punto. El punto es que seguramente o posiblemente muchos de ustedes lleguen hoy acá o estén hoy acá con dudas similares a las que yo contaba recién. ¿Valdrá la pena esto? ¿Otro evento en educación? ¿Más diálogo? Ricardo hablaba recién de buscar acuerdos. Y creo que de alguna manera todos nosotros estamos respondiendo a esa pregunta con nuestra presencia hoy acá. Al estar acá, más allá de nuestras diferencias, estamos diciendo hay algo que compartimos y hay algo por lo que vale la pena trabajar en conjunto. Y hablo de las diferencias muy a propósito, porque eso es algo con lo que nosotros tratamos de trabajar, mucho por el impulso del presidente acá en Argentinos por la Educación, de realmente día a día tratar de construir un espacio amplio. Y acá nos reunimos, o sea, veo gente, ¿no? Hay acá personas que están muy involucradas en la política, otros que son muy ajenos a ella. Vemos acá dirigentes que por ahí se identifican más, o uno diría que se identifican más con una tradición nacional y popular, y otros que lo hacen con otra tradición que podríamos llamar, por poner un nombre, esto siempre da para conflicto, pero republicana. Y también vemos a muchos expertos que están hace años en el sistema educativo y también a mucha gente que se acerca por primera vez o que hace poquito entró en el juego. Y entonces, a mí todo esto me genera mucha expectativa, porque habla de lo que compartimos más allá de todas estas diferencias. Y si tuviera que resumir lo que creo que compartimos todos los que estamos acá, es que creemos en una Argentina grande, que creemos que podemos generar una Argentina con menos pobreza y con mayor desarrollo, con menos exclusión y con más justicia, y en definitiva con más educación. Así que nada más. De verdad, gracias a cada uno por estar acá. De esto se trata la Noche de la Educación, de que nos unamos los que creemos en que vale la pena trabajar por nuestro país, los que creemos que la educación es el camino. Así que de esto se trata, es simplemente una invitación a que demos juntos un paso más, a que seamos cada vez más argentinos por la educación. Muchísimas gracias. Gracias Nacho, gracias Ricardo. Ahora se viene un video, así que les pido atención a todos y les prometo que después de ese video tengo un panelista estrella y un
un panel también que es muy plural, creo que se va a armar algo divertido. Pero bueno, los invito a ver este video que se viene acá. Hace 5 años, un grupo de personas decidimos asumir un compromiso distinto para contribuir al fortalecimiento de la educación pública argentina. Como siempre, había experiencias, frustraciones y voces que nos hacía pensar que no valía la pena. Pero había una voz más fuerte, la convicción de que la educación es el camino para el desarrollo de nuestro país. ¿Y si hoy es el día? Esto nos preguntamos hace 5 años, en 2017, y así decidimos empezar Argentinos por la Educación. Creamos una fundación, armamos un equipo y arrancamos, con mucha ilusión, ganas y determinación. Hubo un sinfín de cafés, reuniones, idas y vueltas, y la pregunta, ¿por dónde empezamos? Nuestro punto de partida fueron los datos. Lo que no se mide, no se mejora. Creamos un observatorio y nos pusimos a producir informes, a investigar, a analizar, a comparar, a proyectar, a difundir, informe tras informe, dato sobre dato, siempre con el apoyo de nuestros referentes educativos. Tanta visibilidad en las noticias nos trajo reconocimiento y también cuestionamientos, pero el propósito se mantuvo claro: posicionar a la educación en la agenda pública de Argentina. El trabajo siguió. 2018, 2019 y 2020. Llegó la pandemia. Lo que se está hablando es la posibilidad que se extienda la cuarentena. 5 de abril, 12 de abril, habrá que ver. Y las clases. Y las clases, estamos sin clase en este momento. Incertidumbre, miedo. Ese momento de encierro nos abrió nuevas posibilidades. Esta vez reaccionamos y respondimos con campañas, movidos por la urgencia. La primera de ellas fue sobre conectividad. La forma virtual no está funcionando en algunos lugares de la Argentina por la cuestión de la conectividad y demás. Hicimos todo lo que pudimos para que los estudiantes no quedaran desconectados de sus docentes, para que, de alguna manera, pudieran seguir vinculados a la escuela. Luego, cuando ya era hora, trabajamos para que chicos y chicas volvieran a sus escuelas, a las aulas. Colaboramos a que se reencuentren con sus compañeros y a que sigan aprendiendo. Así fuimos tomando contacto con familias en cada rincón del país. Nos organizamos. Todas familias con realidades distintas, pero con el mismo compromiso por la educación. Una comunidad que viene trabajando con mucha generosidad, dedicación y responsabilidad. Con representantes de todo el país que en su momento también se habrán hecho esta pregunta. ¿Y si hoy es el día? Un símbolo de este compromiso fue el Encuentro Nacional de Familias que pasó hace pocas semanas en Rosario, que terminó con una marcha emocionante hacia el Monumento a la Bandera pidiendo por mejor educación. La realidad nos interpela. En Argentina hay 10 millones de estudiantes. Este año encontramos un indicador que nos duele y mucho. Solo 16 de cada 100 estudiantes llegan al último año de la secundaria en el tiempo esperado y aprendiendo lo que tienen que aprender. Solo 16 de cada 100 estudiantes cumplen su ciclo educativo aprendiendo lo que tienen que aprender. Solo 16 de cada 100. Solo 16. ¿Y si hoy es el día? En este día que para nosotros es la noche de la educación, hay representantes del mundo de la educación, de la política, de sindicatos, de movimientos sociales, de empresas, de las religiones, de medios de comunicación, de la sociedad toda en su conjunto. Cada uno representando un sector distinto, cada uno con su trabajo y trayectoria. Y si hoy es el día, desde Argentinos por la Educación queremos convocarlos a lograr acuerdos, a encontrar la unidad en la diversidad. Pensar distinto está bueno, aprovechémoslo. Tenemos una gran oportunidad, que la educación sea una prioridad en nuestro país. Valoramos y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Hagamos todo lo posible para que este dato de 16 de cada 100 cambie. Que sean 17, 18, 19, 20 y así sucesivamente. Los chicos y chicas que terminen la escuela en tiempo y forma. Que sean cada vez más.
que de una vez por todas, trabajando en conjunto, podamos convertir esta pregunta en una verdadera afirmación, en un nuevo compromiso. Un compromiso que nos haga ser cada vez más argentinos por la educación. Sí, hoy es el día. Y 16 de cada 100 que terminen el colegio en tiempo y forma y sobre todo con los aprendizajes básicos, ¿a qué escuela están yendo a aprender los chicos y qué es lo que aprenden y no aprenden? Bueno, ahora los invitamos a escuchar justamente estas cosas desde la pluralidad, que es lo que plantea Argentinos por la Educación, un panel de lujo que está a cargo de Mario Pergolini, así que yo me corro todo de él, así que gracias, Mario. Buenas, ¿qué tal? Por si no me recuerdan, yo estuve hace mucho tiempo en televisión y hacía ese tipo de cosas. ¿Dónde lo tengo, no? Bueno, agradezco que me hayan invitado. Me acabo de sumar hace un tiempito a trabajar en Argentinos por la Educación. En este primer comienzo me invitaron también a participar, bueno, en el video que acaban de escuchar, y también voy a estar en una charla, debate, no va a ser tanto debate, sino charla de gente que tiene que ver con el tema que realmente nos preocupa, que es la educación. Pero antes les voy a proponer algo. Les voy a proponer que en la pantalla va a aparecer ahora un QR. El QR sacan todo su teléfono. Si hay muy grande, necesita llamar al hijo o al nieto, me avisa, voy yo, me acerco. Es un chiste que nunca funciona muy bien con la tecnología, pero bueno, ese es el QR. Solamente le pido que apunten ahí. Esto los va a llevar a una aplicación, a menti.com. En realidad los va a llevar a este lugar. Ahí lo están haciendo. ¿Quieren que les baje la luz para...? Yo hace 10 años me estoy dedicando a tecnología y siempre... Sí, ahí está. Se les va a abrir algo en el navegador. Cliquen ahí, es como el menú que hay ahora en todos los lugares para comer. Que la verdad es una gran ventaja, ¿no? Yo que ya no veo nada, desde que el menú ahora ya tiene luz y puedo agrandarlo y achicarlo. El que inventó eso habría que besarlo todos los días. Bueno, tienen el QR. Fíjense, ahí van a ir a un cuestionario. Pónganse, una vez que tienen que poner, van a entrar y tienen que poner este código, que es lo que nos va a nuclear a todos en un mismo lado. Vamos a hacer un multiple choice, no van a hacer muchas preguntas, y también no se hagan problemas, sus datos están protegidos y nada de esto se va a publicar. Siempre dicen lo mismo, pero... Sí. Sí, ¿algunos están trabados? Ok. Bueno, sí, sus datos van a ser tomados, es lo que está sucediendo en este momento. Sí, vamos a saber quién responde cada cosa y de qué forma. Les doy tiempo una vez más. Si quieren podemos volver al QR para ver si esto está funcionando. Y si no, yo les puedo contar qué estuve haciendo en los últimos 10 años. Se los cuento. Me estoy dedicando a medios, pero a tecnología más que nada. Medios, tecnología. ¿Van bien? ¿Hasta dónde llegaron? Llegaron hasta el corazón, perfecto. Perfecto. También, esto es lo que tienen que ver. No hay nada. No había nada. Ahí es donde van a estar, perfecto. ¿Llegaron a poner el código? No. Pero no se dan problema. No se dan problema. El código era para sacarte parte de más plata para esta noche. Pero también vamos a evitar esa parte. Olvídense. Ok, vean 5. Vamos a hacer una primera pregunta de prueba. Vamos a hacer una pregunta, ustedes tienen que, antes que nada, si bien es cierto que que todos los datos, nada es publicado y están de forma totalmente anónima, al final sí van a tener que poner unas palabras, no hagan chistes, no vamos a poder identificarlo, pero vamos a ver todas las palabras acá en pantalla. Se supone que son gente seria, de educación y ese tipo de cosas, así que por favor tengan cuidado. Vamos a probar esto porque muchas veces, en muchas cosas, uno cree que tiene la respuesta o que es obvia la respuesta de un montón de cosas y también sobre todo con la educación. Y a lo mejor no es tan así. Así que yo les propongo a ir a la primera pregunta. La primera va a ser de prueba nada más y es la siguiente. Es cómo, la primera pregunta que vamos a hacer, tienen 10 segundos, es ¿cómo se llama este evento? Nada más, ¿cómo se llama este evento? Le aparecen unas opciones, respondan. En este momento, cuando todos están mirando para abajo, le estamos revisando las billeteras. No. Ok, tranquilos, relajen. ¿Cómo se llama este evento? Nada más para ver si está funcionando.
Vamos a ver las respuestas. 3, 2, 1. Y la respuesta es, se acabó el tiempo, por supuesto, que en las opciones que teníamos era la noche de la educación. Hay 3 que contestaron mal. Genial. Buenísimo. Siempre llego a casa y tengo algo para contar. Bueno, ¿sabes que hay 3 que no sabían dónde estaban? Perdón, si está, no se sienta mal. A lo mejor no veía bien, es lógico. No sé, yo tampoco. Sí, vamos a las primeras preguntas y tiene que ver con lo siguiente. Es la pregunta número 2 y le vamos a preguntar lo siguiente. Respondan rápido, tienen 10 segundos para hacerlo. ¿Cuántos millones de estudiantes hay en el sistema educativo obligatorio, en inicial, primaria y secundaria? Las respuestas pueden ser 5 millones, 10 millones o 15 millones. Le damos tiempo, está por aparecer con él, quedan 5 segundos. 3. No se digan entre ustedes. Estoy escuchando, che, no sean problema, no. Bueno, muy bien. La mayoría dijo 10 millones. 11 dijeron 15 millones, nos diría bárbaro, y nos dijeron y 6 millones. La respuesta correcta es como la que tienen ahí, son 10 millones, exactamente. En Argentina tenemos 2.5 millones de alumnos en el nivel inicial, 4 millones en la primaria y 4 millones en la secundaria. Alrededor del 70% van a escuelas estatales. ¿Qué tal? Vamos a la segunda pregunta. Sigamos jugando. Vamos a ver, la pregunta que sigue es la siguiente. En los últimos 20 años, la terminalidad de la secundaria bajó, se mantuvo o creció. No vale hablar, al próximo lo saco de la sala, ¿eh? ¿Ok? La respuesta es, creció, 115 pusieron bajó, 12 dijeron que se mantuvo igual, pero la respuesta correcta es que creció. Pregunta engañosa. Mi respuesta ante la pregunta engañosa, señora ministra de Educación, es medio raro contradecirle, mira, no, estás equivocada, Soledad, la verdad que... En el 2003, el 58.2% de los jóvenes entre 25 y 29 años habían terminado la secundaria, esto creció el 72.3% en el 2021, pero después si querés podemos ampliar y aclarar, es parte de la charla. Y me parece que tiene que ver un poco con esto, a veces con las percepciones, ¿no? Que es un poco lo que queremos llevar con este cuestionario y con este juego. Vamos a la otra pregunta, no quedan muchas, quedan 72 nada más. No, 4 de 4 es la última que vamos a tener el día de hoy antes de invitar a quienes van a disertar con nosotros. La pregunta es la siguiente. Voy a volver a hacer programas así de pregunta y respuesta. Creí que no lo tenía, pero... De cada 100 chicos que ingresan a la primaria, ¿cuántos llegan al último año de secundaria en tiempo y forma? 16, 56, 84. Basta, Soledad, no me miren así. Juan tampoco me está diciendo. Yo tengo mucho para hablar al respecto. La respuesta puede ser 16, 56 o 84. La respuesta correcta es la que la mayoría ha dado. 16. Está mal. ¿Quién dijo está mal? A ver. ¿Cuántos terminan el último año o cuántos llegan? De cada 100 chicos que ingresan a la primaria, ¿cuántos llegan al último año de la secundaria en tiempo y forma? Sí. La verdad que no tengo respuesta para darte a tu pregunta, pero puedo invitar a cualquiera a darla. Muchas gracias por participar. Ahora le vamos a pedir que escriban un texto que dice, no aplaudan todavía, ¿qué porcentaje de las familias argentinas creen que la educación del país es buena? ¿Qué porcentaje de las familias argentinas creen que la educación del país es buena? Ahí estamos viendo. Esta ya es una más abierta. Desde Argentina, 52, mira, desde Argentinos por la Educación realizaron una encuesta representativa a familias de todo el país. Cuando le preguntaron esto, cómo perciben la educación del país, la mitad nos contestó que la consideran buena, que es más o menos como ha dado también en el panel. Y por último le pido que hagan, que completen esto. Hoy me comprometo para que la educación sea, y veamos qué nos dan las palabras que ustedes están poniendo. Hoy me comprometo para que la educación sea, cada cual desde su lado, el rol que le toca, la suerte es loca, y acá están las palabras que han puesto. Sobre todo, la que más se está destacando
es inclusiva, de calidad sigue siendo súper grande, mejor. Esto se va generando a medida que van respondiendo. Uy, la palabra valiosa quedó re chiquitita. Ok, pero vemos que mejor, inclusiva, de calidad, transformadora, de prioridad, mejor. Estas son partes de las respuestas que han dado. Las que están más grandes, por supuesto, son en las que más coinciden. Vamos a invitar ahora a subir a unas personas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con lo que han hecho con la educación o cómo en parte están participando tanto del sector público como del privado en este tema que nos importa hoy en la Noche de Educación y por supuesto nos importa durante todo el año. Así que voy a invitar, por favor, si pueden subir nuestros panelistas del día de hoy y los vamos a ir presentando. O sea, Acuña, permitime. Pues, no se cae. Ahí está. Ahora va a aparecer, donde aparezcan sus caras, ahí es donde se van. ¿Qué tal? Bueno, sí. Ok, ahí está. Entonces, la primera está sentada, se le da Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Lo tenemos a Roberto Soubirón, que se sienta al costado. Yo vengo por Perdón, acá. sí, se van ubicando. Horacio Ferreira, secretario de Educación de la Ciudad de Córdoba. Juan Grabois, fundador y referente del MT y la CTEP. Y también a Marina Gómez, que es docente de primaria y secundaria. Y a vos también, Chada, los había presentado. No, pero si te sentás acá... No, yo me voy a quedar parado, me voy a quedar parado. Les agradecemos mucho que hayan venido. Vamos a charlar, voy a ir dando algunas preguntas. Quien quiera responderlas, las responde. Vamos a intentar que casi todas las puedan dar. Y tiene que ver con la educación. Y si en algún momento se produce algo del debate, lo único que les pedimos, y por supuesto lo van a hacer, es respeto en cada una de las preguntas y respuestas. Tampoco es que va a ser algo tan complicado. Pero bueno, tenemos dos personas que están en gestión en este momento, tanto desde la Municipalidad de Córdoba como de la Ciudad de Buenos Aires. Y también en el caso de Juan, interesado, me imagino, desde el lado que te corresponde, una docente, y qué decir de alguien que ha tenido una compañía tan importante y que al día de hoy también es parte fundadora de Argentinos por la Educación y está trabajando también en una red de colegios. Ellos son nuestros protagonistas del día de hoy. Y mi primera pregunta, que a lo mejor desde la gestión es mejor. Vamos por algo bueno, ¿no? ¿Qué cosas buenas creen que hay en la educación actualmente en la República Argentina? Y les pido a lo mejor desde la gestión si pueden responder eso. ¿Qué crees, Soledad, que hay bueno en este momento para destacar? Las banquetas para embarazadas no, eso seguro que no es bueno. Pero... Sabíamos que estaba embarazada. A ver, a mí me parece que, primero, gracias Ricardo e Ignacio por la invitación a participar hoy, pero sobre todo por haber puesto en agenda la educación, por haber hecho noticia a la educación y por poner en valor la evidencia como mecanismo para abrir discusiones y para llegar a acuerdos, que eso es fundamental en nuestro país. Yo creo que después de la pandemia hay un antes y un después y no vamos a poder volver a hablar de educación en nuestro país después de, no de la pandemia, sino de la cuarentena más larga del mundo y de la mayor cantidad de tiempo de nuestras escuelas cerradas y el impacto que eso tuvo. Ahora, así como tuvo un daño enorme en los chicos, en los adultos y en los aprendizajes, también hubo muchas oportunidades que se abrieron con la pandemia. La pandemia nos permitió avanzar en pasos acelerados en procesos de digitalización y de incorporación de la tecnología, porque se volvió natural y hoy podemos recorrer las escuelas y vamos a encontrar las computadoras en las aulas y a los docentes cómodos trabajando con la tecnología. Fue una oportunidad también cuando volvimos, porque la criticidad, la gravedad de lo que encontramos también puso a los docentes, a las escuelas, a las instituciones a mirar de otra manera el rol y a animarse a hacer transformaciones de lo que venían haciendo, de la forma que aprendieron a enseñar y a cambiar y ponerse en otro rol también con los estudiantes, pero sobre todas las cosas porque las familias volvieron a involucrarse y no solamente a preocuparse por la educación. En la ciudad todos saben que dimos una discusión muy fuerte, una discusión bastante peleada para poder abrir las aulas, pero no hubiese sido posible el resultado final si las familias no hubiesen alzado la voz, si las familias no hubiesen puesto en valor a la educación, si no hubiesen salido a la calle, ni la decisión del jefe de gobierno Rodríguez Larreta, ni mi vocación por abrir las escuelas hubiesen alcanzado.
Las familias, madres y padres, abuelos preocupados por sus hijos salieron a la calle y eso puso en valor la educación y logró que la política también se diera cuenta de lo que era importante, de lo que era trascendente y lo que iba a marcar la historia. Y eso es algo positivo porque las mayorías silenciosas pudieron animarse. Gracias. ¿Y en el caso, por ejemplo, en Ciudad de Córdoba? Bueno, particularmente también, por supuesto, agradecer la invitación de hoy compartir este espacio. Me parece que la pandemia marca un antes y un después, como se acaba de decir, pero también creo que la educación estuvo presente bajo otra modalidad, no llegando de la manera que nosotros creíamos que se estaba llegando, pero nos permitió ir construyendo propuestas según los distintos territorios. En el caso de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, es un sistema relativamente pequeño, por eso creo que por ahí las comparaciones... ¿Cuántas escuelas municipales? Tenemos en estos momentos 36 escuelas primarias y estamos en 38 jardines maternales, centros de adultos 42, o sea, centros de formación profesional, parques educativos. Es un conglomerado bastante interesante donde la educación formal y no formal juega un lugar muy, muy importante. Pero en ese mismo sentido, nos parece que hemos podido evolucionar. Hay algunas cosas que vinieron para quedarse. Hoy podemos decir que la tecnología que se incorporó, y en el caso de las escuelas municipales, el tema de la conectividad que se le pudo dar a todas las instituciones, hoy nos permite a nosotros decir que el 100% de los chicos de las escuelas municipales estuvieron contenidos, estuvieron participando y ninguno quedó fuera del sistema educativo porque hubo como un acompañamiento extra que se le dio por parte de todo ese cuerpo docente comprometido en esta tarea, ¿no? ¿Y crees que eso llegó para quedarse? Eso llegó para quedarse también la educación digital, programación y robótica, por una decisión de nuestro intendente Martín Yarlora, pusimos en marcha todo un operativo, hoy están todas las escuelas con conectividad, todo desde la sala de 4 a 6º grado están aprendiendo educación digital, programación y robótica, y esto es nuevo. Antes estaba, pero ocasionalmente vino para quedarse. Marina, en tu caso sos docente. ¿Qué crees que hay bueno para contar de la educación? Bueno. Después tenemos la etapa mala, así que no te das problema. No, pero en serio. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por hacerme parte de este hermoso panel multisectorial como para que podamos compartir varias miradas. Y desde la docencia, lo bueno es lo que podemos hacer en las aulas. Está ahí. Hay tantas experiencias, pero rescatando una en particular, lo que me tocó hacer es, a partir de datos que nos llegaron a través de Aprender, de la evaluación nacional que tenemos, pudimos detectar un bajo rendimiento en matemáticas, por ejemplo, y a través de de varias acciones que desarrollamos dentro de lo que es el quehacer educativo, primero con una capacitación en liderazgo e innovación educativa, tomar un poco de participación y autonomía desde la escuela, logramos revertir esos datos que al comienzo nos daban una media, o sea, por debajo de la media en matemática, estoy hablando en 2017, y adoptando lo que viene a ser el aprendizaje basado en proyectos, que pondera el conocimiento dentro del aula, ubica al alumno y al docente como partícipes, hacedores del quehacer educativo y dándole posibilidad al alumno de construir, logramos revertir esta situación medianamente en el siguiente año, 2018, los índices superando el 80%, y en 2019 los indicadores están al 100%. Entonces, trabajando en el aula, conciencia, adoptando lo que por ahí nos sirve como herramientas, se puede revertir situaciones, se puede trabajar y se puede obtener este aprendizaje, que es lo que nosotros hacemos en la escuela, buscar aprendizajes auténticos, que la educación sea innovadora. Perdón, yo no lo dije, sí. Pero vos lo haces en Salta. Sí, yo soy... ¿Y lo haces en capital o lo haces en el interior de Salta? Esta experiencia es del interior de, okay. Sí, escuela rural,
con pluriaños, en donde soy docente, trabajo codo a codo con mis colegas y también me hago cargo de la dirección de la escuela. Okay. Roberto, en tu caso, se podría decir que sos alguien que dentro de la educación, al tener una compañía, una que fue tan importante, que es tan importante, uno dice unicornio como si el valor fuera lo único importante de la compañía, ¿no? Pero, ¿cómo ves vos a la educación argentina desde lo bueno? Si tuvieses que rescatar algo, y supongo que hay muchas cosas para rescatar, pero si tuvieses que rescatar desde la empresa y desde tus iniciativas de seguir apostando, hay que estar ahí en la educación, ¿qué destacarías? Bueno, antes que nada, gracias a todos por para que te paso. Igual, viste, uno se queja y termina viendo volumen en el... Hola, hola. Ahí está, ¿viste? Ahí va. Gracias. Funciona así. Bueno, antes que nada, gracias a todos por venir, a vos, Mario, también. Creo que hay muchas cosas buenas. Invertí el micrófono para adentro. Gracias. Una muy buena es las leyes. En Argentina, en general, las leyes son buenas. Tenemos una ley que como sociedad, que nuestro Congreso votó y que creo que hoy nadie discute, que es que el 6% del PBI se tiene que invertir en educación. Eso es buenísimo. Y tenemos conquistas que de a poquito, que antes parecían discutibles, hoy ya nadie las discute. El operativo ELONE, el operativo Aprender para medir la calidad de los aprendizajes de los chicos. Eran herramientas que en un momento se discutían y hoy ya no se discuten. Que la secundaria tiene que apuntar a dar una formación para el trabajo, creo que antes se discutía y hoy ya no se discute, con lo cual me parece que tenemos un buen marco legal, tenemos una sociedad que pide educación. Nosotros, por otros temas, tenemos varios colegios en lugares de nivel socioeconómico muy bajos y en escuelas donde hay 50 lugares, como la gente del barrio sabe que esa escuela es buena, se anotan 1000 y hay una lista de espera de 1000, con lo cual la sociedad demanda educación, cuando tiene la oportunidad la demanda. Con lo cual yo creo que muchas de las bases están dadas para que si hay una buena oportunidad de educación, la gente la valora y la defiende. Y tomás como algo bueno, ahora vamos a vos, Juan, ¿no? Pero tomás como algo bueno que también hay como una demanda de educación, ¿no? Como diciendo, vaya si después la podés terminar satisfaciendo o no, ¿no? Claro, yo creo que la demanda está y por eso cada vez empiezan a haber más ejemplos de buenas gestiones y que esas gestiones muestran sus resultados para tratar de que la gente cada vez lo valore más. Juan, la misma pregunta para vos. Si tuvieses que ver desde el lado que te toca estar, desde lo que haces en lo cotidiano, ¿qué ves positivo? Me gusta porque no sabes muy bien cómo calificar lo que no. hago. Pero pará. Lo podés decir de buena forma. ¿Te puedo robar un poco el jueguito del celular? Y hacer uno así, a mano alzada. ¿Quiénes tienen o tuvieron hijos en edad escolar? Levanten la mano, por favor, los del panel, si pueden también. Muy bien. ¿Quiénes mandan o mandaron sus hijos a la escuela pública? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes mandan o mandaron sus hijos a la escuela privada? Levanten la mano, por favor. Bueno, interesante. Hay una composición más diversa de la que yo me esperaba. Es lo malo de estos juegos, yo también en el anterior. ya hay una buena noticia. No, pero entiendo lo que sí, entiendo claramente por dónde va. Porque pasa a veces, yo hice toda mi primaria, secundaria, todo eso en escuela privada. Y yo mando a mis hijos a la escuela pública. Por una opción de vida, un compromiso ético. La verdad, me cuesta entender cómo los ministros de Educación no lo hacen. Me parece una cosa totalmente ridícula. Me parece que se tendrían que dedicar a otra cosa si no pueden creer en lo que ellos mismos hacen en su práctica cotidiana. Pero lo que quería resaltar como algo positivo es la legitimidad de la escuela pública en Argentina. Tiene legitimidad. Y esa legitimidad, a pesar de la demonización constante a los docentes, a los alumnos, a los centros de estudiantes, esa legitimidad se mantiene en nuestro país. El segundo aspecto positivo es la universidad pública que tenemos. Ayer me dieron una medallita de los 200 años de la UBA, porque soy profe de la UBA. Además de choriplanero, CEO de la pobreza y todo eso, doy clases en la Universidad de Buenos Aires, hace más de 10 años. Y me dieron una medallita y yo me puse a pensar, le va bien a la Universidad de Buenos Aires, rankea bien, mejor que la educación pública. ¿Qué tendrá? Y pasó que hubo una rebelión estudiantil que hizo la reforma y creó el concepto de cogobierno, donde hay participación de los docentes,
de los no docentes y de los estudiantes. Entonces, capaz que hay que empezar a pensar un poco en un modelo participativo de esas características. Y el tercer elemento es que sigue habiendo pasión y creatividad en la educación. Lo que hace Ricardo desde el sector privado, yo tengo muy buena referencia de la escuela que hay en Tigre, que está subvencionada también, les aviso. Es decir, él es como un CEO de la pobreza también como yo. O sea, hace proyectos sociales con subvenciones del Estado, no es que la pone de su bolsillo. Y está muy bien que sea así. Es lo mismo que hacemos nosotros, no se confundan, no es muy distinto. Lo que pasa es que tenemos otra prensa. Y le decía, esa pasión por hacer cosas nuevas, raras, es muy piola, es muy importante. Y, por ejemplo, hay un profesorado que se llama Pueblos de América en la villa, para que la emergencia docente que hay en la Ciudad de Buenos Aires, donde evidentemente nadie quiere ser docente porque hay muy pocos, salgan de la propia villa los docentes que van a enseñarle a sus vecinos. Y hoy tenemos la primera camada de 16 egresados de ahí. Entonces, esa creatividad por hacer cosas que el mercado no resuelve, que el Estado no resuelve, me parece que es un tercer elemento a destacar como positivo. Ok, a mí, y ahí a lo mejor me meto ya en otro tema. Lo agarro de vos porque fuiste el último que habló, ¿no? Pero lo pones un poco entre ellos o nosotros. Y a lo mejor le pregunto a todos si tienen esa visión de que hay un ellos y nosotros, si creen que eso se podría ver algo como para trabajar, en donde algunos se sienten que son una parte y otras como que van. Creo, Juan, que vos claramente sí lo sentís. No, o por lo yo menos... no lo no sé si lo entiendo en lo que venías charlando. Es que es que la verdad que no. No creo que hay un ellos y un nosotros. Creo que hay posiciones distintas y que son absolutamente válidas y que en algunos eventos se caretean más y en otros se caretean menos, pero es evidente que acá no tenemos todos la misma posición. Por ahí incomoda plantearlas de manera abierta. Yo creo que hay un montón de cosas en las que nos podemos poner de acuerdo. Y hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo, digamos. Y por eso me gusta una cosa que hace Argentinos por la Educación, que son datos, ¿no? Datos, ¿no? Porque lo que está pasando en la educación argentina no es una catástrofe, hay muchas cosas buenas, para entrar en lo malo, rápido te voy a decir. Pero hay una lenta degradación, como marca, creo que es un dato de ustedes, sobre el presupuesto educativo de la ciudad. Así lentito va bajando, como proporción del gasto público. Lo vas viendo año tras año, baja. Eso es lo que yo veo en los barrios. Va bajando a poquito, no explota. ¿No pasa en otra parte del país? Pero no, pasa en todo el país. Pasa en todo el país. Eso pasa en todo el país. Claro. Lo que digo es que lo que no pasa en todo el país es que va bajando el presupuesto con proporción del gasto público. Pero la degradación sí pasa en todo el país. Pasa en la provincia de Buenos Aires, que durante la pandemia actuó peor que la ciudad de Buenos Aires. Como para que vean que, y yo siempre estuve con la línea de que había que abrir las escuelas, o sea que a mí eso no me cambia. Para mí no hay un ellos y un nosotros. Hay problemas en todos lados, digamos. En la provincia de Buenos Aires fue un desastre cómo se gestionó. Como fue un desastre también discontinuar el programa Conectar Igualdad, que hizo que un montón de pibes no tengan la computadora que necesitaban para poder en la pandemia conectarse al Zoom, que era un elemento central, ¿no? En el caso de Córdoba, si tuvieses que decir por lo menos en la ciudad, ¿qué cosas deberían solucionar y que desde la gestión a lo mejor les es complicado o siguen buscándole la vuelta? A ver, creo que la pandemia nos dejó al descubierto algunas cosas que, por ejemplo, los resultados de la prueba Aprender que comentaba recién la compañera de Salta, dejaron en evidencia problemas y en otros lados buenas sorpresas. En el caso nuestro del sistema municipal, un sistema que trabaja en todo el cono urbano, digamos, de la ciudad, porque no son escuelas privadas, sino son escuelas estatales, logramos que en matemáticas no solo pudieron las escuelas sostener, sino que mejoraron 6 puntos los resultados educativos. Esto tiene que ver con un trabajo sostenido, con decisiones que se fueron tomando del colectivo de directivos y de supervisores, en que pusimos una prioridad, que era la matemática y la lengua como enseñanza prioritaria. Entonces, eso dio como un lente. No logramos lo mismo en lengua, porque en comprensión lectora bajamos también, pero comparativamente con otros sistemas solo un 12%, que es poco, pero que nos compromete. Yo creo que ahí hay un trabajo sostenido, por eso hemos implementado durante todo este año un proceso de
formación docente, pero en simultáneo haciendo cosas con los chicos. Desde marzo los chicos del sistema educativo municipal tienen ya 1 hora más de matemáticas y de lengua en toda la estructura completa. Y esto nos está posibilitando ahora ver justamente por participación de muestras en los próximos días, van a participar de otro operativo de evaluación que nos va a permitir ver y a su vez un operativo propio que hemos establecido para ver y monitorear cómo va esto. Yo creo que ahí hubo una reflexión por parte de los docentes, una reflexión por parte de los funcionarios, que el problema está, que hay que abordarlo, que hay que dejar de tener tantas cosas divididas y ponernos a hablar de lo que hay que hablar, es decir, cómo se enseña a leer, cómo se enseña a escribir, cómo se enseña a calcular, y en esa tarea estamos. Yo creo que ahí hay un nudo bastante interesante. La otra cuestión para mejorar, y me pareció como importante, la pandemia a nosotros nos permitió diseñar un programa que se llama Piensa Córdoba, donde innovamos en la educación primaria, porque la mayoría está innovando en secundaria, pero lo más importante por ahí también es pensar el tema de la primaria. Nos animamos a esta innovación y hoy ya tenemos el 75% de las escuelas bajo este proyecto, Piensa, que ya lo cuento brevemente, y el año que viene, por decisión institucional, vamos a llegar al 100% de las instituciones, que nos va a permitir decir que hay más tiempo de escuela para aprender educación digital, programación y robótica, los chicos tienen acceso a la enseñanza del inglés, tienen espacios para el trabajo por proyecto, como contaba recién la colega, cambiamos el enfoque de la enseñanza de la ciencia, más horas de matemática, más horas de lengua, y esto ha permitido una reorganización institucional. ¿Por qué digo que hay que mejorarlo? No creer porque empezamos y está en marcha, ya está listo para atarlo, sino que sobre la marcha hay que ir haciendo los ajustes necesarios para que los chicos aprendan lo que tienen que aprender en los tiempos que son los tiempos escolares, ¿no? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué crees que debería o qué te queda para hacer o que creen que a lo mejor no hicieron bien? Que seguro que hay cosas, ¿no? Sí, obvio. Primero, yo creo que sí estamos en un momento de crisis, de una de las peores crisis de la educación de la Argentina. La pandemia terminó de consolidar los problemas que teníamos y profundizarlos, y sobre todo es muy inequitativa esa crisis. Obviamente le pega a las familias más vulnerables y a las provincias más vulnerables. Creo que esa crisis que se profundizó con la pandemia no es el resultado de un gobierno, ni de 2, ni de 3, es una lenta degradación, y es en lo único que coincido con Grabois, que es una lenta degradación de los últimos 50 años, donde gran parte del problema de esa degradación es el populismo educativo, el haber creído que cantidad podía reemplazar calidad, al haber entendido mal el concepto de equidad y reemplazar la exigencia por un falso concepto de equidad, porque si todos tenían que estar adentro de la escuela y nadie se podía caer, teníamos que dejar de evaluar y teníamos que dejar de exigir. Creo que parte de esa degradación también comenzó cuando los sindicatos empezaron a sentarse en las sillas de los ministerios, y entonces el interés del niño como sujeto estudiante pasó a ser reemplazado por el interés del adulto corporativo de un sindicato. Creo que parte de esa degradación también comenzó cuando, y acá difiero con Roby, se separó la visión del para qué educamos y dejamos de pensar que la escuela formaba para el trabajo. Dejamos de vincular a la escuela con el mundo del trabajo, y hoy siguen existiendo, y en la ciudad te puedo dar 1000 ejemplos de las discusiones que tenemos, porque pensar que la escuela vincula con el mundo del trabajo es neoliberal, o es mercantilista, o es de derecha y está mal. Entonces esas discusiones siguen estando, no fueron saldadas, y es parte del problema de haber perdido el sentido de para qué educamos. Y creo que parte de esa degradación también tiene que ver con que tenemos un federalismo educativo bastante hipócrita, donde las provincias tenemos competencias para hacer, pero no hay nadie que pueda garantizarle a una familia de una provincia donde al gobernador no le importa la educación, donde a su ministro o sus ministras sucesivas no pueden resolver las crisis sindicales. No hay ningún organismo superior con fortaleza que permita garantizar que los chicos tengan la misma calidad educativa en provincias donde a sus funcionarios no les importa la educación. Tenemos un Ministerio de Educación Nacional débil institucionalmente, y eso es parte también para mí de la degradación.
Y creo que, más allá que después sé que vamos a entrar en propuestas más técnicas de qué deberíamos hacer o en qué nos podemos poner de acuerdo, me parece que el primer paso es reconocer que si queremos ser otro país, si queremos volver a ser de la educación la herramienta de progreso y desarrollo, tenemos que reconocer que tenemos una crisis de valores y tenemos que volver, en primer lugar, volver a poner de moda el trabajo, pero en segundo lugar y en términos educativos, recuperar el valor del esfuerzo, recuperar el valor de la palabra mérito y volver a resignificar la palabra equidad, a la que se ha vaciado de contenido con el populismo educativo de los últimos años. Me parece que ese es el desafío más importante antes de entrar en las soluciones técnicas, que todos los que hay acá especialistas en educación tienen las recetas y sabemos cómo hay que hacerlo. Igual no puedo evitar repreguntarte en la parte de la ciudad en la que te toca, por lo menos, ¿no? En la ciudad me parece que el en desafío más fuerte que no pude en estos 7 años de ministra resolver es la formación docente inicial. Ok. Me parece que es la deuda pendiente más fuerte en la ciudad, pero que aprendí en el proceso de la discusión que tiene que ser una discusión que tenga paraguas nacional también, que tiene que ser una conversación del Consejo Federal, que tiene que haber convicciones, tenemos que animarnos, las 24 jurisdicciones, a mirar el problema de frente y volver a discutir qué perfil de docentes queremos, para qué formación, con qué rol dentro del aula y cómo vamos a represtigiar la carrera para que haya más jóvenes que quieran elegir esta profesión. Y del lado del docente, ¿crees que tienen deudas que son más allá después del contexto en general, que el docente en sí tiene deudas para la educación? Por lo menos en la parte que te toca a vos como directora, o lo que ves en tu ambiente, no tiene por qué ser en todo el país. Claro. Primero que nada, en esto de que deudas, podría decir que lo que estamos haciendo mal o lo que podríamos mejorar es poder ponernos de acuerdo y hablar un mismo idioma, porque aquí vamos al concepto que vos mencionabas, Mario, ellos y nosotros. Las decisiones y las acciones. Quienes toman decisiones deberían tomar decisiones sabiendo qué es lo que sucede cuando se toman el sartén por el mango, cuando estamos en el aula. Entonces, conocer la realidad de la que se vive en las aulas, cuáles son las carencias, pero también cuáles son los potenciales que hay en las escuelas. Hay mucha buena madera en las aulas, hay mucha gente que labura, que con lo poco que tiene hace muchas cosas. Y lo que nos llega al aula es lo que nosotros tenemos que ver a diario y ver de ahí cuál es la deuda que tenemos que pagar con esas infancias, ¿no? Esas infancias, esas adolescencias que transitan por nuestras aulas, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta en esta comunicación de entre los que deciden y los que hacemos. Entonces deberíamos tomar decisiones conociendo realidades, conociendo los recursos, porque es obvio, estamos en crisis y en esas crisis hay carencias. Y cuando nos centramos en las carencias y no en los potenciales que podemos generar o podemos trabajar, y nos perdemos en lo que no hay, en lo que nos falta. Y estamos trabajando y mucho, y a veces no nos acompaña el hecho de las buenas decisiones. Entonces ahí es donde estamos con lo que hay que cambiar. No quiero ir como por un orden, ¿no? Pero quiero que todos participen. Dos te miraron directamente, te dijeron, aún de lo que estás haciendo desde el lado privado parece que no alcanzaría. Y sería tal vez, Marina lo dijo bien, no sé si una deuda, pero hay algo que no funciona tampoco a veces de la iniciativa privada para con la educación, ¿no? O parecería que como que no alcanza, perdón, no quiero poner palabras mías en vos, pero... Claramente hay muchas cosas que no funcionan cuando uno ve los exámenes PISA que comparan los alumnos de varios países del mundo. Argentina está entre los últimos 10. Son 80 países que se presentan y Argentina está entre los últimos 10. Con lo cual hay avances, pero digamos que venimos súper rezagados y para colmo cada vez peor, no mejor. Con lo cual el sistema educativo está en una crisis gravísima. El número de 16, que ahora lo sabemos, pero antes no lo sabíamos porque el operativo ONE o el operativo Aprender no estaba.
o por lo menos no era tan público y no se podía citar, digamos, viene pasando desde hace bastante tiempo. Antes era peor porque ese índice, cantidad de chicos que llegan al último año, que viene aumentando, con lo cual ya por esa parte antes era peor, y cuántos tienen los saberes necesarios, satisfactorios, que antes no se medía. Claro. Con lo cual, digamos, el peor engaño es no hablarnos con la verdad. Con lo cual, claramente, cuando nos medimos contra otros países y nos medimos contra lo que nosotros creemos que es satisfactorio, estamos muy mal. ¿Cuál es la respuesta? Hay muchísimas respuestas. Yo creo que Argentina es un país lleno de buenas intenciones. Cuando uno ve la ley, es una ley magnífica, digamos. Cuando uno ve qué pasa en la realidad, bueno, deja muchísimo que desear. El CINIDE, el sistema nominal de los alumnos. Hay 2 o 3 provincias que lo tienen desde el 2012, hace 10 años que estamos diciendo que el Consejo Federal dijo que eso era importante, que había que hacerlo. Pasaron 10 años y todavía estamos viendo, ahora hicieron un lanzamiento hace poco. Bueno, ¿es un paso adelante? Sí, es un paso adelante, pero la realidad es que no está implementado, y no está implementado en todas las provincias, y falta muchísimo para que se implemente, porque una cosa es anunciarlo y otra es realizarlo. Con lo cual, el problema de Argentina, del sistema educativo argentino, es más la gestión, la realidad, que la teoría, digamos. Y yo creo que ahí los privados, todos nos tenemos que involucrar. Como dice la frase, la educación es demasiado importante para dejarla en manos del gobierno, ¿no? Entonces todos nos tenemos que involucrar. Algunos nos involucramos cada uno de la manera que podemos hacerlo. Yo, en particular, cuando fundé Despegar y tenía 1.500 desarrolladores de software y veía que esos chicos, muchos habían venido de universidades públicas, de gestión estatal, digamos, o de gestión privada, de colegios de gestión privada o de gestión estatal, decía, si no hay una buena secundaria y un buen primario, estos chicos hoy no estarían acá. Claro. Entonces no podríamos tener esta empresa. Y para que haya, creo que todos estamos de acuerdo que hace falta que haya más empresas y más trabajo en Argentina. Entonces, los programadores ya no son los científicos del pasado, los programadores son los trabajadores, los obreros del pasado. Es gente que construye cosas, no hace falta tener una capacidad intelectual terrible. Lo que hace falta es adquirir una habilidad, que es la habilidad, un lenguaje. Igual que queremos enseñarles español, hay que enseñarles cómo programar. No es más difícil que aprender a leer y escribir, digamos, programar. Entonces, tenemos grandes problemas de gestión y yo creo que todos podemos aportar. Acá un paréntesis nada más. Nosotros tenemos 28 escuelas. 2 están en lugares... ¿Perdón, nosotros? Bueno, Active Learning, que es la empresa esta que yo fundé para tratar de llevar educación de calidad al más bajo costo posible. Tenemos 14 escuelas primarias y 14 secundarias. 4 están una en Cabin 9, en Rosario, que es un barrio pobre, y otro en Las Tunas, que está también en un barrio de nivel socioeconómico muy bajo. Esos colegios que tienen subsidio estatal, son los únicos 4 que tienen subsidio estatal, requirieron una infraestructura donde varios de los que estamos acá pusimos más, por ejemplo, el Colegio de Tigre pusimos $2 millones en el terreno y en el edificio. Bueno, digamos, uno puede decir, bueno, ¿es probable que más gente haga eso? Y no hay tanta gente que pueda sacar de su bolsillo, como hice yo, $1 millón y ponerlo ahí. O sea, ¿es replicable? No es replicable, pero lo que sí es replicable es lo otro, que haya colegios de bajo costo. El Estado hoy, la gestión estatal gasta más o menos 30.000 pesos por alumno por mes, y hay gente que puede pagar eso, y con esa plata se puede dar una buena gestión educativa, aprovechando economías de escala, y por supuesto hay que hacer innovación, donde, como decían acá al lado, el alumno es el protagonista, él es el que tiene que hacerse cargo de su proceso de aprendizaje, y eso trae varias ventajas en la disminución de costos de esa enseñanza. Entonces, creo que la innovación es necesaria. Claramente no estamos innovando lo suficiente, no estamos trayendo los resultados suficientes, y hasta que no los traigamos no nos podemos dar por satisfechos. Cuando el número sea 100, 90 y pico, nos podemos dar por satisfechos. Mientras sea 16, estamos mal y tenemos que hacer ruido, y todo el ruido posible para que la realidad cambie. Porque aparte es mucho peor para los de peor nivel socioeconómico, porque en Argentina se gradúa
la mitad de los chicos termina la secundaria, pero de los niveles socioeconómicos más bajos es solo el 20%. Entonces, los que menos voz tienen son los que peor la están pasando. Por eso es muy importante que los que tenemos algún tipo de voz hagamos algo. Juan, sin duda tenés algún tipo de voz y imagino que será muy frustrante, ¿no?, de ver gente que quiere lograr cosas y a veces no tienen los elementos como, bueno, si no comprenden texto, por más que le digas sí, podés, vamos a hacerlo, sí. Ahí tenemos una deuda enorme porque no le estamos dando las herramientas, ¿no? Mirá. Pero también sos docente. Sí, acá enfrente, ¿no?, está la Facultad de Derecho. Sí. Tenemos a 5 o 6 cuadras la Villa 31. Sí. 600 metros. Creo que en 20 años no tuve un solo... ¿Se escucha? Sí. Pero podemos levantarte más. Creo que no tuve un solo alumno de la Villa 31, todos mis años docentes, o sea, hay que caminar 5 minutos para llegar a la facultad. Es decir, hay un modelo excluyente en términos de oportunidades educativas. Pero yo quisiera... El modelo no era así, ¿no? Porque la verdad fue hecho, lo de enfrente el fue modelo, hecho para que el modelo no sea así. El modelo no era así. Claro. Se fue convirtiendo cada vez en más excluyente. Vos planteaste el sector público, el sector privado, hay que agregar el sector comunitario, porque hay miles de personas en este país que invierten, no los dólares porque no los tienen, pero su vida entera a hacer que, por ejemplo, esté este instituto de formación inicial, que es lo que falta en la ciudad, en las villas, que es que haya miles de centros de apoyo escolar y de alfabetización sostenidos por voluntarios, que haya centenares de centros de primera infancia sostenidos por organizaciones sociales que tienen un valor muy importante en el entramado educativo. Pero yo cuando ponía el ejemplo de la disminución del presupuesto en la ciudad como porcentaje del gasto público, lo ponía como un ejemplo significativo en un lugar que es el más rico del país, porque para muestra basta un botón. Ahora eso se reproduce en el resto, ¿no?, de la Argentina. Y a mí me gustó cuando vi en el video de la movilización. A mí me gusta lo de la movilización, ¿no? Y el populismo educativo es feo, pero es más feo el populismo punitivo. Es decir, imagínate si en esa movilización le hubiesen tomado los nombres a las personas que estaban ahí, los hubiesen denunciado penalmente, los hubiesen perseguido y los estuvieran estigmatizando todos los días diciendo que son populistas, porque están luchando por 4 cosas. 4 cosas que son obvias. 1, la alimentación. Se me fue el micrófono. Puedo hablar sin micrófono igual, ¿eh? No, intentarlo por la sí. La alimentación. Decía Ricardo, ¿no? Roberto, perdón. En la página de las escuelas de ellos, hay una cosa muy buena, digo ellos porque no sé cómo decirle, del grupo de él, hay una cosa muy buena que dice, hay un bienestar que viene antes de la educación. Si estás con la panza vacía, y no vas a poder aprender, digamos. Y la verdad que en los secundarios, por ahí tenés contraturno, y cualquiera que manda un hijo a un secundario público en la Argentina, saben que le dan un sanguchito de porquería en una ciudad donde tendrían que comer como reyes. No comen los pibes. Segundo punto, infraestructura. En la escuela de mis hijos en La Dorrego, que es de zona norte, no es de Rivadavia al sur donde están todas las situaciones peores. Faltan 3 puertas de baños. Los pibes tienen que mear con la puerta abierta. Eso pasa en la escuela donde van mis pibes. Tercer punto, participación, que fue lo que se logró con la reforma universitaria. No hay que tenerle tanto miedo a escuchar lo que dicen los pibes y los padres. No hay que tenerle tanto miedo. Si fue bueno para lo de la pandemia, y yo estaba de acuerdo con esa pelea de que se abran las escuelas, si ahí estaba bien luchar, ¿por qué está mal luchar ahora? ¿No? Si no, es muy selectivo cuando está bien pelear y movilizarse y cuando está mal. Y lo último, el presupuesto. Magia no se hace. La ley dice 6% del PBI, en la Argentina tenemos menos del 5%. Y en la ciudad, que es un lugar rico, donde tendrían que tener los pibes la educación de Oslo, bueno, va bajando todos los años, creo ahora está en 18% del gasto público. Sí, pero ¿va bajando todos los años o no? Ah, bueno, esos... No, es el dato, no, eso para el año que viene, después hay que ver cómo lo ejecutan, porque después lo subejecutan, ¿no? Y en infraestructura escolar es 1/4 de lo que se gasta en publicidad, en infraestructura escolar, y se caen los techos de las escuelas. Ahora, les voy a decir una cosa, eso que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es peor en el resto del país.
De la General Paz para allá es peor. En la Ciudad de Buenos Aires es bochornoso, igual de bochornosos en el resto del país. Y yo escucho a los ministros como si fueran comentaristas, a Acuña y a los ministros nacionales. Son comentaristas. No, la educación está degradándose. Están hace 7, 10, 15 años en la gestión pública y parece que no tienen ninguna responsabilidad. La responsabilidad es de los que no se esfuerzan, de los que no tienen mérito y los que no se exigen. Miren, en los barrios nuestros la gente se esfuerza mucho, tiene mucho mérito, Perdón, te tengo que decir lo mismo que cuando le pregunté a él la escuela tuya. ¿Los barrios nuestros? Los barrios populares, los 5.500 barrios populares que hay en Argentina. Yo vivo en Bulón. En mi barrio todo el mundo se rompe el alma para llevar al pibe a la escuela. Los pibes quieren laburar. No existe nadie que no tenga mérito. ¿Quiénes son los que no tienen mérito, que no se exigen, que no se esfuerzan? No sé, para mí son los funcionarios. O sea, para pedirle mérito a otro, primero tenés que ser meritorio vos, tenés que exigirte vos. Y yo la verdad que eso no lo veo. No lo veo. No veo que la exigencia que le exigen a otro y la meritocracia que le exigen a otro la ejerzan los funcionarios. Entonces, acá hay responsabilidades compartidas de toda la sociedad, pero diferenciadas. No es la misma la del señor, que es empresario, de la señora, que es una trabajadora maestra, la mía, que soy un dirigente social, que la de ellos, que son funcionarios públicos. Si la educación está como está, fundamentalmente la responsabilidad la tiene él y los gobiernos. Y hay que hacerse un poquito más cargo y dejar de echarle la culpa siempre a los más vulnerables, siempre a los más débiles, que son los papás y los chicos de las escuelas, los papás, los chicos y los chicos organizados que se están movilizando por causas justas. Porque ¿quién puede pensar que no es justo la alimentación, la infraestructura, la participación y que aumente el presupuesto? El que piensa que no es justo eso, bueno, no tiene nada que hacer en un debate de estas características. Pueden, claro. No, aplaudir también, pueden. Me putean tanto que... Yo, como... 3 años en la función, 3 años soy ministro de Mendoza. Si vas a hablar de los ministros, funcionarios del interior, conocés Mendoza, sabés lo que hacen los ministros, sabés de dónde salieron, sabés cómo trabajaron y hablás de cuánto se esfuerzan. No hablés sin saber todo el debate educativo cuando tengo ningún problema. Sí, pero como yo a vos no te escuché... Caballeros, yo lo entiendo. No te escuché, pero si en Mendoza funciona bárbaro la educación, que es una provincia que conozco poco, bueno, entonces esforzate más, papá. Esforzate más. Si no funciona bárbaro, esforzate más. Sé meritorio. Por ahí la puedes hacer funcionar un poquito mejor. ¿No? Si vos mismo me estás diciendo, no funciona bárbaro, esforzate más, hermano. Si para eso te pagan el sueldo, para que te esfuerces. Esforzate, Acuña. Esfuércense, queridos. Yo entiendo el punto. Esperen, y bánquense la responsabilidad que tienen como funcionarios. Juan, dame 2 segundos. Entiendo que cada uno en lo suyo tendrás lo que decir, tiene lo que decir. Todos podemos entrar a darnos manija a lo loco con todos los temas. Y yo no voy a permitir ahora que pase porque no se va a poner interesante, pero se va a poner como demasiado interesante. No va a querer. Igual, Mario, nosotros creemos que lo que no se mide no se mejora y hay datos que muchas veces muestran la realidad. Y la realidad es que cuando la gente, acá yo creo que Juan decía algo y que está errado, que él decía que la educación de gestión estatal está bien ponderada por la sociedad. Y me parece que no es verdad, porque cuando uno ve los datos, cualquiera que tiene un pesito se va a una escuela parroquial, se va a una escuela de otro tipo de gestión. Entonces, esa es una realidad que hay que trabajar con eso. Claramente la gestión estatal necesita mejora y claramente la gestión estatal tiene el 70% de sus alumnos, por eso todos tenemos que trabajar no solo en la gestión privada, sino muchísimo más en la gestión estatal, porque es ahí donde están la cantidad de alumnos y sobre todo los alumnos más vulnerables. Detesto hacer eso porque soy más de prender más la mecha para que se ponga más y voy a poner paños fríos. Iría por el otro lado, pero para poner paños fríos. Yo sí creo que coincido y más allá de lo que piense cada uno y las pasiones que le pongan, yo creo que en el tema de la educación, y está bueno y por eso la noche de la educación, creo que entiendo la postura. Será muy difícil gestionar con las cosas que hay. Yo coincido un poco que a veces en la gestión uno le diría, bueno, te exijo porque bueno, para eso está. Y también a veces creo que estamos exigiendo y creo que tampoco le damos muchas armas para hacer. Creo que organizaciones como, perdón que me meta, yo no soy el panelista acá, pero creo que
bueno, que igual le estamos poniendo todos como mucha pasión, ¿no? Entonces, esto habla un poco bien del tema como nos interesa, y creo que cualquiera que haya, más o menos, que se crea adulto, entender que la educación no es algo para discutir con pasión, no sos adulto realmente, no sé en qué lado estás. Y yo voy a hacer la última pregunta, que es, ¿en qué sí coincidimos y en qué podemos, y qué hay que hacer cosas buenas? Escuchen de vuelta la pregunta, a todos, estimados alumnos. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué cosas creen que necesitarían de esta sociedad? ¿En qué elementos estamos trabajando para poder hacer de esto algo mejor? Insisto, creo que todos tenemos responsabilidades, desde la de cada uno para adelante, no para enojarnos. Después si quieren nos enojamos, pero en esta no. ¿En tu caso? Me toca a mí, sí. Está bien. Bueno, creo favor, que no te enojes, recién escuchando los que... Suerte que me toca hacer primero, entonces... Si querés que empiece otro, tenés razón. No, sigo, ya que estoy termino, no hay problema. No, me pareció como que es interesante cuando uno tiene información para poder tomar decisión, que a veces esa información también la podamos cuestionar, la podamos poner en tela de juicio, y acá recordaba un autor que una vez leí que decía que estadísticamente todo se explica, pero personalmente todo se complica, ¿no? Hoy todo acá, en el escenario, acontece eso, ¿no? Cuando uno mira la realidad de ciertos sectores, cómo uno los puede atender con una perspectiva totalmente diferente, que la alimentación, que el vestido, que todo lo que vos vas contribuyendo para que los alumnos asistan. Ahí viene un desafío, me parece interesante, y yo sintetizo en 3 para ser sujeto un poco al tiempo. Ahí siempre que conversamos con nuestro intendente Martín Yarzor hemos tomado como 3 líneas que son como claves, ¿no? La primera clave es generar condiciones. Nosotros vinimos con la idea de hacer una revolución y no pudimos empezar porque las escuelas no tenían gas. No podíamos armar el tiempo escolar pues no teníamos aula. Entonces lo primero fue recuperar el gas para las escuelas, construir las aulas y ahí empezamos a aumentar el tiempo escolar. La segunda cuestión, hacía falta revisar lo que se enseña y cómo se enseña, pero cambiemos un poco la pregunta, porque la pregunta no va por el qué, sino va para qué enseño lo que enseño. Entonces comparto con parte del panel que hoy se estuvo hablando acá, el para qué, la comunicación, el trabajo, la participación, que los estudiantes participen, sean escuchados. En el caso nuestro trabajamos con nivel primario, pero tenemos reuniones con los chicos donde los chicos dicen qué escuela quieren, y a veces la escuela que ellos quieren no es la que los adultos pensamos. Entonces digo, me parece que ahí también hay un ejercicio interesante para poder hacer. Y la tercera cuestión, que también se dijo acá y la comparto, es el acento puesto en el tema de la formación docente. Y creo que llegó el momento de hacer las cosas en simultáneo. No vamos a tener todas las condiciones dadas, sino que en simultáneo hay que ir resolviendo y avanzando con el proyecto porque los chicos no esperan. Ese 16 que nos da como dato es un dato que nos tiene que preocupar y ocupar. Entonces, en simultáneo tenemos que corresponsablemente, porque los funcionarios, claro que somos responsables de los resultados educativos que tenemos, no es que estamos al costado, tenemos que trabajar más, con mayor acompañamiento, trabajar mucho más con la familia, todo lo que acá se estuvo como diciendo, digo, me parece que lo interesante es la corresponsabilidad y ver que hay un futuro que lo tenemos que construir entre todos, que la respuesta no va a ser inmediata, pero no podemos esperar tener todas las condiciones, que tengamos los mejores docentes, que tengamos las mejores condiciones. Hay que en simultáneo animarnos a mirarnos como sistema y comenzar a trabajar en simultáneo todas las líneas, porque si vamos a esperar que todo esté dado, me parece que se nos va a ir el tiempo. Yo ya no voy a estar más y vamos a estar con el 16. Me parece lo interesante es poder ver cómo caminamos con una mirada en simultáneo en la acción como sistema y pensarnos como sistema, no pensar solo Córdoba, Buenos Aires, Mendoza o las ciudades más grandes. Pensemos todo el país porque hay muchas diferencias que nosotros tenemos que ayudar entre todos a que disminuyan esas diferencias. Entonces me parece que ahí hay una tarea en la cual trabajo todos los días, me comprometo, toda la gestión de nuestra municipalidad está comprometida con esta actividad, que nos faltan cosas, claro que sí, pero tenemos la mirada puesta en ese horizonte de mejorar lo que hacemos todos los días y que los datos mejoren también. Creo que eso es el camino que creo que es positivo. Es tu aplauso así. Muchas gracias.
Voy a vos, Marina. Si tuvieses que hacer un cierre y ver para adelante. Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo significa que solos no podemos hacer mucho. No se puede hacer mucho en soledad. Entonces, la idea del compañero, y resumiendo en palabras, es que todos somos parte de esta gran orquesta que es el sistema educativo, inclusive la sociedad argentina, tanto los padres, la comunidad en sí, las organizaciones, los individuos. Y si cada uno tira para su lado, no vamos a llegar a mucho. Vamos a seguir acá marcando diferencias, marcando surcos y quizás centrándonos en las heridas y en el dolor de no ser reconocidos, ¿no? Porque todos tenemos nuestros potenciales y en este potencial que cada uno tiene como instrumento de la educación, parte integrante de la sociedad argentina, tenemos que ir al mismo son, porque si no, no va a haber una buena melodía, no va a haber un buen sistema educativo, no van a haber buenos resultados. Y urge, el tiempo es ahora, mañana ya es tarde, estamos con las papas que nos queman en las manos. Entonces, tenemos que reconocer que cada uno tenemos un potencial, lo tenemos que guiar y aunar esos esfuerzos e ir todos juntos, tirar el carro para el mismo lado. Muchas gracias. Roberto. Yo creo que hay buenos pasos. Creo que lo del CINIDE de la semana pasada que se anunció es un muy buen paso. Ojalá lo pueda ejecutar este gobierno y si no el próximo, pero que eso vaya avanzando porque hoy como sociedad muchos ministros no saben quiénes son sus alumnos, no saben el DNI de sus alumnos. Entonces cuando un alumno abandona la escuela no saben dónde ir a buscarlo. Es una cosa que digamos como sociedad muestra dónde tenemos nuestras prioridades. La AFIP sabe todo de cada persona y el ministro de Educación no sabe nada de sus alumnos. Creo que hay honrosas excepciones y que hay que aprender a mirar a los demás y las cosas que son casos de éxito. Entonces, si hay buenas gestiones, buenas ideas, tratar de ir y traerlas, porque lo que está en juego, de vuelta, son nuestros hijos, digamos, con lo cual no, me parece que es demasiado importante, de vuelta, para que no nos involucremos, no nos metamos, no midamos y no hagamos. Así que, bueno, ese es mi mensaje. Bueno, muchas gracias. Y siempre el software de La Plata es mejor que el software que necesita como organización, como la educación, ¿no? Sobre todo la AFIP. Bueno, en tu caso, Juan, si tú quieras que dar un cierre a esto e intentar que no tenga familia ella acá hoy, estaría bueno. Esta es la parte que a mí me gusta más. No. Mira, el Papa dice que cuando hay contradicciones, hay dos formas malas de abordarla. Una de esas es el boludo. Y no, acá no pasa nada, está todo bien, todos tiramos para el mismo lado y queremos que nos vaya bárbaro. Y la verdad que yo veo contradicciones. Otra forma mala es quedar encerrado en la contradicción. No poder salir de la contradicción y no encontrar una alternativa superadora, ¿no? Entonces, a mí esta es la parte que más me gusta de las charlas, que es cuando se hacen las propuestas. Y yo tengo una propuesta muy puntual, que están todos los elementos acá presentes para llevarla adelante. Los que nos convocaron, que por algún motivo estamos todos acá, les tenemos confianza, confiamos en sus datos, que dicen, por ejemplo, que en los barrios populares la gente sí cree en la escuela, contra lo que yo intuitivamente creía, Está la Secretaria de Integración Urbana de la Nación, que es la que tiene la responsabilidad del mejoramiento de todos los barrios populares en todo el país, incluida la Ciudad de Buenos Aires, y hay mucha gente que tiene jurisdicción sobre la educación en sus territorios. Hay 400 escuelas aproximadamente que están adentro de barrios populares, de villas de asentamientos, para decirlo en el lenguaje criollo. 400 escuelas. Creo que las mejores escuelas tienen que ser las que están en las villas. Creo que ahí está el corazón de la epopeya de nuestro tiempo. Levantar esas escuelas como si fueran luminosas estrellas para que nos guíen el camino a todos hacia adelante. Entonces, mi propuesta es que hagamos en los próximos 15, 20, 30 días, porque plata hay, ¿no? En este país hay más plata que ideas. Hay más plata que ideas.
en la ciudad sobre todo, pero en el país también. Y dale. Y es que la verdad, ¿qué querés que te diga? Es la ciudad más rica. Si fue, qué sé yo, en Salta, tanta plata no hay, digamos. Capaz que está en algún lado. Y la AFIP todavía no detectó, era algún sojero que la AFIP no detectó, ¿viste? Bueno. Pero la propuesta concreta es que con las particularidades de cada uno hagamos una propuesta a la Secretaría de Integración Urbana que tiene fondos del impuesto país, que por suerte la AFIP recauda, porque si no, no habría fondos para financiar la educación pública, y que todos los que estamos acá hagamos juntos la propuesta de cómo invertir parte de esos fondos en el mejoramiento de las escuelas que están en barrios populares. ¿Está buena, Pergolini, la propuesta? No, sí, yo creo que todas fueron buenas. Hablando en serio, realmente creo que todas pero tienen yo te algo estoy bueno. preguntando. Sí, claro, yo creo que... No te gustó. No, yo coincido que sin duda, si no nos preocupamos... Perdón, pues yo no soy parte del panel, por eso no quiero hablar, pero entiendo que es cierto, y creo que todos coincidimos, perdón, falta que cierre la ministra de la Ciudad, perdóname, 2 segunditos nada más. Yo coincido, es que lo que vos decís de en los lugares más necesitados preparémoslo bien, porque cada vez le va a ser más difícil, y es cierto que cada vez está peor. Por eso, en eso coincido, creo que no coincidir sería ser, la verdad, sería ser muy ciego. A veces, si ya que me preguntás, creo que vas muy dirigido y creo que dentro de eso, viste, que creas como, dentro de lo que contás, pasiones y odios, y ahí me parece que ahí es en donde los debates se empiezan a tener como un poco, de ver, uno no sabe qué está apoyando de qué, cuando decís, apoyás lo que digo, bueno, algunas partes sí y otras no, pero El tema es yo poder creo que resolver cosas todos estamos concretas. Yo estoy proponiendo acá que el compañero Ignacio, que es el vicepresidente, no sé, ejecutivo, que convoque, porque esto es una posibilidad concreta, que convoque a todos los que estamos acá, que convoque a todos los que estamos acá a diseñar un programa para las 400 escuelas que están en barrios populares, porque en la cancha se ven los pingos. Hablar es gratis. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí va. Bueno, gran parte de la charla pasó también por qué pasaba en la ciudad o qué no pasa en la ciudad, entendiendo que también la ciudad tiene unos recursos distintos y creo que estarás todo el tiempo, ¿no? En eso, entre si tienen recursos, si no tienen recursos, vos podés decir, bueno, ¿cómo lo administro? No. Dentro de todo esto y viendo, sos una mujer de carácter, pero creo que varias veces no gritaste, lo cual te lo agradecemos. ¿Cuál sería tu conclusión de esto y cómo te gustaría cerrar? Me cambiaste la pregunta, porque cuando hiciste la pregunta, Sí. Primero dijiste qué puedes hacer desde, Sí, claro. desde tu lugar y me gustaría empezar por eso, y me parece que hago y que voy a seguir haciendo, es seguir haciendo política, seguir siendo dirigente política, porque yo sigo creyendo que la política es una herramienta de transformación comunitaria, colectiva, que genera resultados. La buena política, bien entendida, hace las transformaciones y empuja y construye una visión de sociedad, de país, y la puede llevar adelante, con lo cual mi compromiso desde lo personal es seguir haciendo política con el costo enorme que eso tiene, en términos profesionales, económicos y familiares. Digo, porque todas las mujeres que están acá saben lo difícil que es compatibilizar la vida personal con la profesional. Cuando uno es ministro de Educación y tus hijos van a una escuela de gestión estatal o pública, expones a tus hijos a que te manden mensajes todo el tiempo a través de tus hijos, con lo cual, con los costos que adicionalmente, y los ministros actuales y exministros actuales pueden entender perfectamente lo que digo, y me encantaría entrar en detalles, pero no lo voy a hacer porque soy una mujer de carácter. Pero digo que además... Lo dije como elogio. Sí, yo sé. Pero carácter no es solamente enojarse y gritar, tener carácter también es buscar los puntos de encuentro, y es más valiente a veces no gritar que ponerse a combatir. Y me parece que en términos de lo propositivo que veníamos hablando y que era la propuesta original de la organización para trabajar acá para adelante, y que era un poco el disparador de la última pregunta, si todos estuviésemos de acuerdo, ¿qué sería lo que harías? Me parece que hay 3 verticales sobre los que es importante trabajar en la educación de la Argentina que viene, que tienen que ver, por un lado, en lo que hablé al principio sobre el federalismo educativo y la necesidad de trabajar y repensar la institucionalidad del gobierno del sistema educativo. Esto significa que haya un Ministerio de Educación de la Nación con capacidad real de garantizarle a todos los argentinos, no importa el código postal, que tengan la misma calidad educativa, y eso es de diseño institucional.
El segundo vertical para mí tiene que ver, y también lo mencioné como una deuda en la ciudad, con la formación docente inicial, que podamos pensar como sociedad qué modelo de nación queremos, porque acordémonos que nuestro sistema educativo surge para acompañar, crear y diseñar un modelo de nación, entonces que podamos pensar qué perfil de docentes necesitamos para ese modelo de nación que queremos construir. Y el tercer punto me parece que volvamos, porque creo que la salida que tenemos pasa siempre por el trabajo, por la generación de empleo, por la generación de trabajo genuino, que volvamos a vincular y trabajar para que la escuela forme para el mundo del trabajo y que forme en libertad. Me parece que esos son los tres verticales donde yo pondría desde la visión más técnica, si querés, a trabajar a todos los que somos actores de la comunidad educativa. Les agradezco a los 5 que estén acá. Yo me voy a quedar con algo más allá de que hay políticos, algunos piensan de una forma, otros de otros que no, docentes, empresarios. Yo voy a rescatar que en todo veo pasión, incluso cuando él dice yo quiero decir algo, yo creo que hay pasión, ¿no? Y en donde hay pasión a veces es un poco difícil que las cosas no salgan para adelante, ¿no? Cuando uno se acostumbra a hacer lo que hace, y a lo mejor incluso acostumbrarse desde la política a saber que hay que discutir o no, yo no veo pasión. Y cuando se habla de educación, cuando se hablan de ciertos temas, todos tendrán su visión, sus realidades y cosas para hacer. No es lo mismo, supongo, que estar en Salta, que estar en Buenos Aires, que en Córdoba, ser un empresario, buscar cómo ayudar, ver cómo hacerlo, y que se vuelve todo complicado. Pero rescatemos esto de esta noche de la educación y de lo que creo que también propone Argentinos por la Educación. Debatir, hacerlo, vamos a estar con distintas ideas de un lado y del otro, pero rescatemos eso. Yo por lo menos me gustaría rescatar de todo esto. En todos veo pasión. Y la verdad que vamos a necesitar mucha pasión para, no sé si solucionar, pero hay que cambiarlo. Sin duda creo que todos entendemos que hay que cambiarlo, que son varios actores los que tienen que hacerlo. Les agradezco a todos por haber venido. Para mí fue un gusto estar acá. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos por este panel tan plural. Se picó en un momento, pero me parece que es interesante que Argentinos por la Educación haya logrado sentar a referentes, a una ministra con pensamientos y trayectorias tan distintas y que se hayan sentado con valentía a poder discutir temas que siguen dividiendo a la sociedad, pero que por el otro lado se hablan poco en la agenda pública. Y bueno, retomamos de nuevo el valor que tiene esta noche, la noche de la educación, de Argentinos por la Educación, porque hace bastante tiempo ya que estamos hablando todos en este espacio, muchos escuchando, otros exponiendo, pero todos estamos hablando de la educación. Y eso es lo que falta en el país, es lo que falta en la agenda pública, en la agenda mediática. Así que gracias a quienes se expusieron y también gracias a todos ustedes que están acá y Argentinos por la Educación, que me gustaría hacerlos pasar con Ignacio Ibarzábal y todo el equipo, porque ellos hacen posible que, por ejemplo, nosotros los periodistas podamos tener datos para poder cuestionar a los funcionarios, que los políticos tengan datos para poder elaborar informes y políticas públicas en función de los datos que genera todo este equipo enorme que va a pasar ahora para sacarse una foto. Son un montón, súper profesionales y bueno, les agradecemos a todos ellos que están acá, que se van a tomar la foto y que los vamos a aplaudir porque bueno, están logrando algo que en este país a veces es difícil, que es que nos escuchemos. Y hoy nos estamos escuchando básicamente hablar de educación. No, y aprovecho, hay algunos por ahí que eran parte del equipo Argentinos, si se quieren animar a pasar, también están invitados por todo el aporte que hicieron. Y tomo el guante con la propuesta de Sole de trabajar esas 3 líneas. Nosotros estamos promoviendo acuerdos de Argentinos por la Educación, así que anotamos. Y también Juan con la propuesta de articular con Fernanda a ver qué podemos hacer en las escuelas de barrios populares, tomamos el guante. Así que bueno, aquí estamos. Momento foto.
Este es un equipo muy bueno. Cuando los fotógrafos me den el ok desde atrás, los voy a invitar, ¿estamos ok? Porque los vamos a invitar a todos ustedes que están acá en este auditorio a que se den vuelta y miremos todos para allá y salgamos todos juntos en esta noche de la educación en la foto. Así que bueno, estamos ok, ahí va. Y vamos a hacer una selfie, pero mejor fotógrafo profesional. Sonrían. Y ahí está, y un fuerte aplauso para todos nosotros, para Argentinos por la Educación. Hay muchas cosas que nos llevamos, posibilidad de acuerdos, líneas específicas que recién Nacho Ibarzábal dijo, bueno, nos comprometemos a trabajar este año, pero ahora viene la parte más divertida, que es el cóctel, así que les agradecemos a todos haber estado acá. Y los invitamos a pasar del otro lado a tomar algo y a relacionarse y quizás también a seguir charlando de la educación. Gracias.